Antes de continuar, si tú quieres hablar español con confianza, un español real, más natural, recuerda que tenemos nuestro curso Learn Spanish Like MF Master of Fluency Lessons 1 to 40. Son más de 40 horas de clase en donde vas a aprender este español mucho más natural y que de seguro te ayudará a mejorar en muy poco tiempo. Si están interesados, el link lo encuentran en la descripción del video y en los comentarios. No se pierdan esta oportunidad que realmente les va a ayudar muchísimo. ¿Has escuchado imperativo, subjuntivo, indicativo y aún no sabes qué significa y te preguntas por qué el español necesita 3 modos? Después de este video, este tema te va a quedar súper claro. Hola a todos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los modos verbales. Los modos verbales es un tema distinto a los tiempos verbales. No se trata de pasado, presente, futuro, no. Entonces, si están aprendiendo español, de seguro han escuchado sobre el indicativo, el subjuntivo, que a muchos les da un poco de terror, pero ya lo explicamos en un video anterior, y el imperativo. Y quizás se han preguntado por qué el español necesita 3 modos verbales. Entonces, vamos a hacer una explicación de cada uno de ellos para que este tema les quede muy claro y mejore mucho su español, sin tener que memorizar un montón de reglas. Entonces, un modo verbal indica cómo el hablante ve una acción. No habla del tiempo pasado, presente, futuro, eso no importa. Habla de la actitud del hablante. Entonces, tenemos estos 3 modos principales. El indicativo, que es el que nos habla de hechos, de información, de realidad, de la verdad. El subjuntivo, deseos, emociones, dudas o situaciones no reales. Y el imperativo nos habla de órdenes, instrucciones y consejos. No es qué está pasando, es cómo vemos aquello que está pasando. Entonces, en el modo indicativo es el en el que hablamos de la realidad. Hablamos de hechos, de información objetiva, de cosas que consideramos reales o seguras, porque ya saben que el hecho, pues, de la realidad en sí puede variar según la persona, pero si el hablante ve esa realidad de esa manera, se usa el indicativo. Vamos con ejemplos básicos porque es el modo más usado. Yo vivo en Colombia, es un hecho. Ella trabaja los lunes. Ayer llovió. Mañana voy a estudiar. En la mente del hablante, estas situaciones son reales. El indicativo responde a las preguntas: ¿es un hecho? ¿Es información? Si la respuesta a esas preguntas es un sí, entonces estamos hablando del indicativo. Ahora, vamos con el subjuntivo, que no es realidad, sino que es actitud. El subjuntivo no habla de hechos seguros, habla de cómo te sientes o qué quieres respecto a una acción. Usamos el subjuntivo para expresar deseos, emociones, dudas, opiniones personales, situaciones hipotéticas, como por ejemplo, quiero que tú vengas. Eso es un deseo. Me alegra que me llames. Una emoción. No creo que él tenga razón. Duda. Es importante que estudies. Opinión. El subjuntivo no dice realmente cuándo pasa algo, dice cómo lo ve el hablante. Si quieren ampliar un poco este tema del subjuntivo, tenemos ya un video hablando completamente de este tema que les va a ayudar mucho. Vamos a comparar el indicativo con el subjuntivo. Creo que es verdad. Esto está en indicativo porque habla de una certeza. No creo que sea verdad.
hay una duda. Entonces usamos el subjuntivo. La realidad no cambia, cambia la actitud del hablante. Vamos con el último modo, que es el imperativo. El imperativo lo usamos para dar órdenes y consejos. Entonces, se utiliza para pedir algo, para dar instrucciones, dar un consejo, dar una orden. Ejemplos comunes, frases como ven aquí, escucha con atención, no hables tan rápido, estudia todos los días. El imperativo solo se usa con ciertos pronombres. Con el pronombre tú, el pronombre usted, el pronombre ustedes y el pronombre nosotros. Vamos a empezar. No se olviden del examen. Vamos a hacer como un resumen mental rápido. Pensemos en los modos de esta manera. En el indicativo, informo. En el subjuntivo, siento, quiero y dudo. En el imperativo, ordeno y pido. No memoricen listas, sino que piensen en la intención en la que se habla. Para que este tema nos quede más claro, vamos a hacer unos ejemplos con cada modo verbal hablando de exactamente la misma acción, para que ustedes vean la diferencia y cómo cambia la intención del hablante. Vamos con el verbo estudiar. En indicativo yo diría, él estudia español. Es un hecho. En subjuntivo diría, quiero que él estudie español. Es un deseo, no es un hecho. Estudia español. Aquí estoy dando una orden o dando un consejo. Entonces aquí ya estoy hablando de el imperativo. Las tres están hablando de estudiar español, pero ven que las tres frases expresan algo distinto. Todas tienen una intención diferente. Vamos con el verbo venir. Ella viene mañana. Estoy proporcionando información. Espero que ella venga mañana. No estoy muy segura, pero tengo la esperanza. Entonces ya estoy hablando de un subjuntivo. Ven mañana. Estoy haciendo una petición para que tú vengas mañana a mi casa. ¿Van notando la diferencia en la intención? Vamos con otro ejemplo. Trabajar. Nosotros trabajamos los lunes. Indicativo, estoy proporcionando información. Es importante que trabajemos en equipo. Esto es una opinión. Estoy hablando en subjuntivo. Trabajemos juntos. Estoy dando como una especie de orden. Entonces aquí sería imperativo. No cambia la acción, cambia el modo de verla. Espero que con estos ejemplos haya quedado un poco más claro. Algunos errores muy típicos con los modos verbales es usar el indicativo cuando hay duda. ¿Por qué? Porque no manejan muy bien el subjuntivo. Todavía es un tema al que le tienen miedo, no han estudiado mucho. Entonces dicen frases como, no creo que es verdad. Esta oración está mal gramaticalmente y no se entiende correctamente porque está en indicativo, pero estamos hablando de una duda. La manera correcta sería, no creo que sea verdad. O al contrario, cuando están aprendiendo el subjuntivo, empiezan a usarlo para situaciones en las que se usa indicativo. Sé que vengas mañana. Es una frase que uno escucharía, pero la manera correcta es sé que vienes mañana, porque estoy hablando de informaciones, de hechos, de realidad. Y otro error muy común es que los estudiantes le tienen miedo a usar el imperativo. ¿Por qué? Porque si yo explico este modo verbal como dar una orden, puede sonar tal vez un poco fuerte o agresivo.
pero en español es muy normal usar este tiempo en frases como mira esto, dime la verdad, pasa por aquí. No es grosero, es directo. En muchos casos no es como una orden de autoridad, sino como una petición. Entonces, no le tengan miedo a usar ninguno de los tiempos verbales. Todos van a ser muy útiles para diferentes intenciones, para diferentes situaciones, para expresar distintas cosas. Entonces ya ven que aquí no estamos hablando de pasado, presente, futuro, que eso es un tema completamente aparte, sino que estamos hablando de qué queremos expresar. Y esto es algo muy lindo del español, que tiene distintas maneras de expresar cosas que son distintas. Entonces, espero que este tema les haya quedado mucho más claro. Quiero que en los comentarios me dejen 3 frases con el mismo verbo usando los 3 modos verbales. Una frase en indicativo, una en subjuntivo y una en indicativo para que practiquen. Nosotros estaremos leyendo todos sus comentarios. Imagina que te pregunto, ¿qué harías si ganaras la lotería? Y tú me respondes, viajaría por todo el mundo, compraría una casa en la playa y tendría un perro que se llame Champán. Acabas de usar el condicional simple. Y si tú me dijeras, por ejemplo, si hubiera ganado la lotería, habría hecho todo eso. Ahí usaste condicional compuesto. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy, como se pudieron dar cuenta por el título y por la introducción, vamos a tratar el tema de los condicionales. Pero hoy nos vamos a enfocar en los dos principales, en condicional simple y condicional compuesto. Hay otro tipo de condicionales que trataremos en un video próximo para que no sea como demasiada información al mismo tiempo, porque tampoco es la idea que ustedes se abrumen con un montón de información y de gramática que tal vez después no puedan digerir de la manera correcta. Aquí la idea es que ustedes estén contentos con su aprendizaje del español y que realmente logren entender estos temas. Este tema del condicional es un tema intermedio. Igual, si ustedes están en un nivel básico, pueden ver el video y van un paso adelante en esta aventura de aprender español. Vamos a comenzar con el condicional simple. ¿Cómo vamos a formar este condicional? Se forma con el infinitivo más la terminación según el pronombre que estemos usando. Como saben, en español todo depende 100% del pronombre. Esto va a cambiar la conjugación y las terminaciones. Entonces puede existir la terminación ia, ias, íamos y ian. Listo. Yo ia, para tú ias, él, ella, usted también utilizamos ia. Para nosotros sería íamos y para ellos, ellas o ustedes ian. Por ejemplo, yo viajaría, tú viajarías, él viajaría, nosotros viajaríamos y ustedes viajarían. Ahora, ¿para qué usamos este condicional simple? Para hipótesis. Un ejemplo, yo viajaría a España si tuviera dinero. Eso es una hipótesis. Ahora, para dar consejos también lo usamos. Si yo fuera tú, estudiaría más. Cuando le vamos a dar un consejo a alguien, utilizamos condicional simple. Ahora, también lo utilizamos en casos de cortesía o formalidad. ¿Podrías ayudarme, por favor?
porque no es una orden, es pedir un favor, es algo más de cortesía, de amabilidad de la otra persona hacia ti. Truco. Piensa que el condicional simple es el tiempo de todas las películas de fantasía. Todo es posible, existe la posibilidad de todo. Todo se puede, pero no es real aún. Puede que en un tiempo sea real, puede que no, pero existe la posibilidad siempre. Ahora, vamos con el condicional compuesto. El condicional compuesto se forma con haber en condicional simple, el verbo haber conjugado en estas terminaciones que vimos hace un momento, más el participio del verbo principal. Paulina, ¿qué nos acabas de decir? No entendí nada. No se preocupen, vamos con ejemplos. Verbo viajar. Habría viajado. Tú habrías viajado. Él habría viajado. Vemos que viajado está en el participio, en todas las formas, en todos los pronombres, no cambia, pero el habría sí cambia, por ejemplo, con tú, habrías, porque está en el condicional simple y quedamos que en la parte del condicional simple sí conjugamos los verbos según el pronombre. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy enredado el tema, no. ¿Para qué usamos el condicional compuesto? Ya vimos que el condicional simple se utiliza para hipótesis, consejos y cortesía. El compuesto se usa para hablar de algo que habría pasado en el pasado, algo que pudo suceder en el pasado, pero no pasó. Habría ido a la fiesta, pero estaba enfermo. Para suposiciones sobre el pasado también se usa. ¿Por qué no vino? Habría tenido algún problema. Entonces, aquí vamos viendo la diferencia. El condicional compuesto va 100% hacia el pasado. El condicional simple lo vemos como un poco más hacia futuro, por decirlo de alguna manera. Truco de memoria para esta parte. Piensen que el condicional compuesto es como una foto vieja. Ya no se puede cambiar, ya no se puede volver a tomar, solo podemos imaginar cómo pudo haber sido, cómo habría sido, cómo la habríamos tomado. Pero la foto ya está, ya no hay nada que hacer. Entonces, vamos con una comparación rápida. Condicional simple, posibilidad en presente o futuro. Si tuviera tiempo, aprendería a bailar salsa. Condicional compuesto, posibilidad en el pasado. Si hubiera tenido tiempo, habría aprendido a bailar salsa. Ya en este momento, nada que hacer. Presente o futuro, condicional simple, pasado, condicional compuesto. Vamos con una práctica interactiva. Yo les voy a decir algunas frases y ustedes me van a ayudar a terminarlas. ¿Listo? Luego, obviamente, yo les doy las respuestas correctas. Pueden pausar el video si lo necesitan, si necesitan empezar un poco más la respuesta. Si fuera presidente, ¿qué harían ustedes si fueran presidente? Por ejemplo, si fuera presidente, cambiaría la ley de protección animal. Déjenme en los comentarios qué frase utilizarían ustedes para esta parte. Vamos con condicional compuesto. Si hubiera estudiado medicina, aquí no hay respuestas correctas, las respuestas son a libertad de ustedes, con tal de que usen los condicionales. Pueden dejar en los comentarios por si tienen tal vez algún error, les ayudo a corregirlos. Por ejemplo, si yo hubiera estudiado medicina, no estaría dando clases. Con más dinero, utilicemos aquí condicional simple. Con más dinero, compraría una casa en otro país. Bueno,
Vamos con un trabalenguas para que su cerebro no olvide la diferencia entre el compuesto y el simple. Si pudiera, viajaría. Si hubiera podido, habría viajado. Lo que haré no es pasado, lo que habría hecho se ha quedado. Vamos una vez más. Si pudiera, viajaría. Si hubiera podido, habría viajado. Lo que haré no es pasado, lo que habría hecho se ha quedado. ¿Listo? Vamos a repetirlo muchas veces en casa para que nos quede mucho más claro. Ya vieron que realmente el condicional simple y compuesto no son tan complejos como puede parecer en un inicio. El simple es para imaginar el presente o el futuro, el compuesto es para imaginar el pasado. Ya saben, escríbanme ustedes en los comentarios una frase en condicional simple y una frase en condicional compuesto. ¿Sabías que en español podemos combinar dos frases en una sola sin repetir palabras? Hola a todos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Why Crazy. Como les mencionaba al principio, en español podemos unir dos frases que van un poco del mismo tema, pero sin la necesidad de repetir palabras para que suene un poco más fluido, más natural. Por ejemplo, conozco a una chica. La chica vive en Madrid, pero ahí hay cierta repetición. ¿Cómo la podríamos convertir? Conozco a una chica que vive en Madrid. En ambas oraciones dije lo mismo, pero la segunda es menos redundante. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Se llaman oraciones relativas. Estas oraciones relativas los van a ayudar a tener mayor fluidez en el idioma y que sus conversaciones suenen de una manera mucho más natural, que es lo que estamos buscando al aprender un nuevo idioma, especialmente el español. Entonces, vamos a aprender poco a poco cómo usarlas, ejemplos, comparaciones fáciles. Al final vamos a hacer un ejercicio para ver si sí ha quedado claro el tema. Y entonces vamos a comenzar. Una oración relativa, entonces, como les decía, sirve para unir dos ideas evitando repetir información. Usamos para estas un pronombre relativo, como qué, quién, dónde. Estos pronombres relativos nos van a ayudar a conectar estas frases. Por ejemplo, tengo un amigo. Ese amigo vive en México. Tengo un amigo que vive en México. En cómo suena mucho más natural, suena más fluido, conecta tus ideas, entonces la idea es que poco a poco ustedes también vayan dominando este tema. Vamos entonces con los pronombres relativos más usados, más comunes, los que les van a ayudar más, porque son los que van a encontrar diariamente en las frases. El primero, que es el pronombre definitivamente más común. Se utiliza para personas o para cosas también. Ejemplos, el libro que compré es interesante. Así evito decir, yo compré un libro, el libro es interesante. No, el libro que compré es interesante. La persona que me llamó es mi jefe. Me llamó una persona, esa persona era mi jefe. Muy largo, podemos simplificarlo en la persona que me llamó es mi jefe. En inglés sería más o menos como who, the o which. Pero en español, para esas tres utilizamos solo el que. Es mucho más fácil. Entonces, ahí ya tienen para que no sigamos diciendo que el español es muy difícil. Mire que en este caso es mucho más fácil. Para reemplazar ese who, that o which, utilicemos ese que para este pronombre relativo. Vamos con el segundo, que también es de los más comunes, y es quién o quieres. ¿Quién
se utiliza solo para personas. Este pronombre relativo no nos va a servir para hablar de cosas o de situaciones. No, siempre va a ser para personas. Normalmente va después de una coma o de una preposición. Esto va a depender si utilizamos quién o quiénes de si es singular o plural. Si estamos hablando de una o de varias personas. Mi abuela, quien vive en Argentina, me llama todos los días. La mujer con quien hablo es mi profesora. Vieron, en la primera, el quién va después de una coma. Mi abuela, coma, quien vive en Argentina, como para añadir esa información. Y en la segunda, la mujer con quien hablo, ahí ese con es la preposición que nos ayuda a ubicar este pronombre relativo. El pronombre que también nos podría ayudar en estas situaciones, pero el quién puede tener un tono un poco más formal. Yo puedo decir, mi abuela que vive en Argentina me llama todos los días. La mujer con que hablo es mi profesora. Funciona de ambas maneras, pero el quién es un poco más formal. El qué es un poco más informal, más relajado. Vamos con el que, la que, los que y las que. En esto va a funcionar teniendo en cuenta el género y el número. Si es masculino y singular, el que. Si es masculino y plural, los que. Si es femenino singular, la que. Si es femenino plural, las que. Cuando hay una preposición, también podemos usar esta forma. Por ejemplo, el chico con el que trabajo es muy simpático. La casa en la que vivo es muy antigua. Aquí podemos trabajar perfectamente tanto como con personas como con cosas. Pero cambiamos entonces el artículo según el género y el número del sustantivo. Y ustedes saben que esto del género en las palabras en español es muy importante. Si aún no saben mucho sobre este tema del género de las palabras, tenemos un video en el canal hablando un poco de esto, entonces vayan a verlo. Vamos con otro súper común. Cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Este pronombre nos va a indicar siempre posesión, que algo es propiedad de alguien. Y aunque puede sonar un poco formal, es súper útil. Es realmente muy, muy útil para nuestro vocabulario. La mujer cuyo hijo estudia aquí es doctora. La mujer de la cual el hijo estudia aquí. Recuerden, cuyo concuerda con el sustantivo que sigue, no con la persona que lo posee. Por ejemplo, yo no digo la mujer cuya hijo, no, va a ser cuyo hijo, porque va a corresponder es con el hijo, no con la mujer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esta parte. También nos puede servir para objetos. El libro cuya portada, ven que no dije cuyo porque cuyo sería correspondiéndolo a el libro, pero estoy hablando de portada. Portada es una palabra femenina. Entonces, el libro cuya portada es hermosa, me gustó comprarlo la semana pasada, por ejemplo, donde nos va a servir para lugares. Entonces, ya sabemos que donde también lo utilizamos para preguntas, pero en este caso también nos va a servir de pronombres relativos. Entonces, esta es la ciudad donde nací. El restaurante donde cenamos era delicioso. Lo mismo va a ocurrir con cuándo. Cuándo va a ser de tiempo. El día cuando nos conocimos fue muy especial. Aunque a veces en español suena natural, decimos simplemente como el día que nos conocimos.
pero realmente el día cuando nos conocimos sería como una forma más correcta, realmente. General para esto, si tienen dudas de cuál utilizar, utilicen el que. En la mayoría de los casos les va a funcionar perfectamente, especialmente en el habla cotidiana, pero es importante que sea solo en esas ocasiones que no están seguros. También aprendan a dominar los otros que vimos hoy. Vamos con una práctica de lo que hemos visto. Yo les voy a decir una frase, voy a dejar un espacio en silencio donde ustedes van a completar qué pronombre relativo creen que va en esa frase. Luego yo les doy la respuesta correcta. Si necesitan más tiempo para pensar, pueden pausar el video y pensarlo el tiempo que sea necesario. Recuerden que al principio no se trata de rapidez, sino de hacerlo correctamente. El restaurante fuimos estaba lleno. El restaurante al que fuimos estaba lleno. Conozco a una persona habla 5 idiomas. Conozco una persona que habla 5 idiomas. El chico bicicleta es roja, es mi primo. El chico cuya bicicleta es roja es mi primo. Esta es la ciudad nací. Esta es la ciudad donde nací. Muy fácil realmente, ¿no? Entonces recuerden, usamos que para casi todo, quién y el que para personas, sobre todo con preposición, cuyo va a ser de posesión, donde para lugares y cuándo para tiempo. Ahora quiero que me dejen sus propios ejemplos aquí en los comentarios usando esos pronombres relativos que aprendimos el día de hoy. Los estaremos leyendo. Si aún no sabes qué es un pronombre complemento o sabes qué es pero no estás seguro de cómo se utiliza, este video va a ser perfecto para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paulina, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a ver un tema muy útil y muy importante en español que son los pronombres complemento. Es decir, esos pronombres que utilizamos para evitar la repetición del sustantivo. Puede que algunos de ustedes no hayan escuchado sobre este tema porque es un poco de gramática más avanzada cuando ya dominamos como de buena manera el idioma, pero lo voy a explicar de la mejor manera posible para que no importa el nivel en el que estés, sea muy fácil para ti comprenderlo y mejores tu nivel de español. Vamos a comenzar aclarando la idea del pronombre complemento. En español, este tipo de pronombres son palabras que reemplazan a un objeto directo o indirecto. En teoría es esto, suena complicado, pero lo vamos a ir entendiendo mejor con ejemplos. Si yo digo, yo compro el libro sería el objeto directo. Entonces, para no repetir el libro, puedo decir, yo lo compro. Ese lo es el pronombre complemento directo. Esto lo usamos evidentemente como en situaciones donde ya hay un contexto o si estoy en una librería con otra persona y estamos viendo libros, ya se entiende que si yo digo, ay, yo lo compro, esto se va a referir al libro. No es necesario repetir ese sustantivo porque por contexto y situación ya se entiende de qué se está hablando. Otro ejemplo que tenemos. Yo doy un regalo a mi amiga. A mi amiga es objeto indirecto. En lugar de repetir a mi amiga, yo diría, yo le doy un regalo. Ese le es
pronombre complemento indirecto. Vamos paso a paso. ¿Cuáles son esos pronombres de objeto directo? Son me, te, lo y la, nos y los y las. Entonces, vamos otra vez. Me, te, lo, la, nos, los y las. Ejemplos. ¿Dónde está el café? Lo tengo aquí. No tengo que decir, tengo el café aquí, porque si están preguntando por el café y yo voy a responder a esa pregunta, no es necesario repetir el sustantivo. ¿Compraste la manzana? Sí, la compré. ¿Invitaste a tus amigos? Sí, los invité. ¿Invitaste a tus amigas? Sí, las invité. Ahora, los pronombres de objeto indirecto van a ser me, te, le, nos y les. ¿A quién le diste el libro? Le di el libro a mi hermano. ¿Mandaste un mensaje a tus amigas? Sí, les mandé un mensaje. ¿Compraste flores para mí? Sí, te compré flores. A veces los estudiantes me suelen preguntar cómo sé si debo usar lo, le, la, les. La respuesta es sencilla si piensas en dos preguntas clave. Primero, la acción recae directamente sobre la cosa o la persona. Usamos complemento directo. Pregúntate qué, a quién. Si la acción es para alguien o a alguien, usamos complemento indirecto. Preguntar para quién o a quién. Vamos a ver como el esquema un poco más claro. Me vendría siendo como para mí, te es para el pronombre tú, lo es para el pronombre él, sea él como pronombre como persona o un sustantivo masculino. El libro, el carro, por ejemplo. La viene siendo para ella o sustantivos femeninos. Nos viene siendo para nosotros. Los viene siendo para ellos en masculino. También aplica sustantivos masculinos, los, y las para ellas o sustantivos femeninos en plural. Esa es la diferencia. Lo y la singular, los y las plural. Depende si el género es femenino o masculino. Por ejemplo, yo veo la película. Yo la veo. Yo veo a Juan. Yo lo veo. Ahora, pronombres de complemento indirecto. Me va a seguir siendo para yo, que va a ser para tú, le va a ser para él o ella, nos para nosotros y les para ellos o ellas. Yo doy un regalo a Juan. Yo le doy un regalo. Yo mando una carta a mis amigos. Yo les mando una carta. También puede ser yo les mando una carta para el caso de mis amigas. En este caso, cuando es complemento indirecto, no va a importar como el género. Y vamos a ver que es con E. En cambio, cuando es un género específico y es objeto directo, utilizamos los y las. Entonces, recuerden, si es que o a quién es una acción directa y si es para quién o a quién es una acción indirecta. Ahora, un tip extra adicional. Cuando la misma persona es la que recibe la acción y también recibe el objeto, se juntan las dos. Yo doy el libro a Juan viene siendo yo se lo doy. ¿Qué pasa ahora cuando hay dos pronombres en una misma oración? Miren este ejemplo. Yo doy el regalo a mi amiga. Tenemos un objeto directo que es el regalo, que sería lo, y objeto indirecto que es a mi amiga, que es le. Si yo los juntara así de forma literal, diría yo le lo doy, pero eso suena mal en español. En este caso no podemos decir le lo, sino que la frase correcta sería yo se lo doy. En este caso, que es pronombres
reflexivos, cuando la persona recibe la acción. Si necesitan afianzar un poco más este tema, ya lo tenemos explicado en otro de los videos del canal. Si tienen otra duda adicional, pueden dejarla en los comentarios. Otro ejemplo con esto, yo compro la pizza para ustedes. La pizza, el pronombre complemento sería la, para ustedes sería les, entonces el resultado real sería yo se la compro. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar estos pronombres complemento? Van antes del pronombre, después del verbo, antes de la acción, en la mitad, ¿en dónde lo ubico? Antes del verbo conjugado, lo tengo, te escribo, después del infinitivo o gerundio, lo vamos a hacer unido al verbo. Si vamos a usar este pronombre complemento después de infinitivos o gerundios, lo unimos al verbo. Ejemplo, voy a comprarlo. Estoy leyéndolo. ¿Vieron? Comprar, lo. Ese pronombre complemento lo uní al verbo, comprar. Después del imperativo afirmativo, imperativo es órdenes, sería cómpralo, dímelo. La misma estructura de antes, lo unimos al verbo. Pero cuidado porque en el imperativo negativo, cuando es una negación, una orden con negativo, va antes. No lo compres. No me digas. Ahí van viendo un poco la diferencia con estos ejemplos. Vamos a practicar. Yo digo la oración larga con el sustantivo y ustedes intentan transformarla con los pronombres complemento. ¿Listo? Les voy a dar unos segundos para que piensen en la respuesta. Si necesitan un poco más de tiempo, pueden pausar el video. Primera frase, yo tengo el libro. Yo lo tengo. Ella escribe una carta a su madre. Ella se la escribe. Nosotros damos las llaves a ustedes. Nosotros se las damos. Tú compras un regalo para mí. Tú me lo compras. La passive voice también existe en español, pero no como crees. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Paulina, soy de Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Si alguna vez ustedes han escuchado frases como fue construido en 1920, se venden casas, no se permite fumar, y pensaste por qué hablan así o en qué contextos uso esto, este video es perfecto para ustedes. Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. ¿Qué tipos de voz pasiva existen en español? Y lo más importante, ¿en qué situaciones se usa? Este tema es muy importante porque la voz pasiva en español es un poco diferente a la voz pasiva en inglés. Entonces, primero, vamos a diferenciar la voz activa de la voz pasiva. Voz activa. El sujeto hace la acción. Es como hablamos normalmente, las frases más cotidianas. El chef prepara la comida. Mi mamá limpió la casa. Una estructura básica. Ahora, voz pasiva. Es el sujeto quien recibe la acción. La comida es preparada por el chef. La casa fue limpiada por mi mamá. ¿Ven cómo dije la misma frase en una diferente estructura? Esto es la voz pasiva. En español realmente usamos mucho más la voz activa, pero la pasiva aparece en situaciones muy específicas. Vamos con la voz pasiva con el verbo ser y el participio.
Esta es la voz pasiva clásica. Tenemos el verbo ser más un verbo en participio y por más agente. Esta estructura sí suena un poco rara, pero vamos a ver ejemplos para que nos ayude. La casa fue construida en 1980. El contrato fue firmado ayer. Ven que en ambos usé el verbo ser conjugado, que se convierte en fue. Entonces ahí tenemos el participio. El agente, que es la persona por quien se realiza la acción, es opcional y muchas veces no se menciona. Vamos con otra parte. La voz pasiva con se, que se llama voz pasiva que refleja. Esta es la más común en español hablado, que se utiliza el se más el verbo en tercera persona. Se venden casas, se cancelaron las clases, se habla español. Como pueden notar, aquí no decimos quién hace la acción. La frase suena natural, suena cotidiana y el verbo concuerda con el objeto. Se vende casa. Se venden casas. Ahora, aquí lo importante. ¿En qué situaciones usamos la voz pasiva? Esta es la parte muy más importante porque no quiero que usen la voz pasiva como en una conversación cotidiana, en un contexto que realmente no es el correcto, porque como les digo, no es la forma natural de hablar en español. Usamos la voz pasiva cuando el agente no es importante o no se conoce. El edificio fue construido en 1950. No importa quién hizo el edificio. Se cancelaron las clases. Aquí importa el hecho, no importa quién realiza la acción. Entonces es muy común este tipo de voz pasiva en noticias, anuncios e información a la ciudadanía en general. Ahora, también la podemos usar cuando queremos destacar el resultado más no la acción. Ejemplos, el contrato fue firmado. La puerta fue cerrada. El foco está en el contrato y en la puerta, no en la persona. Esto se usa más en contextos administrativos, textos formales y documentos oficiales. Como les digo, realmente no son frases que usemos hablando con un amigo en la calle, relajados. No, esto es como una forma más formal. Se usan situaciones más formales. En el trabajo, el contexto administrativo, redactando un documento, un informe, la voz pasiva es más común que en el día a día. Ahora, también la usamos cuando hablamos de normas, reglas o instrucciones. Aquí la voz pasiva suena neutral y objetiva. Ejemplos, no se permite fumar. Se paga en efectivo. Se trabaja los domingos. Estas frases aparecen en carteles, en avisos, en reglamentos de trabajo, de escuelas. No hablamos de una persona, hablamos de una norma. Ahora, si queremos sonar más educados o impersonales, la pasiva evita señalar a alguien directamente. En lugar de decir, usted no puede fumar, decimos, no se permite fumar. En lugar de cerramos la puerta fue cerrada. Esto se usa para evitar confrontaciones, sonar formal, suavizar tal vez un poco el mensaje. Insisto, no se usan contextos relajados, se usan contextos formales. Ahora, en noticias, en historia, en este estilo informativo,
también se usa. Por ejemplo, en los noticieros es muy común escuchar frases como la ley fue aprobada ayer. O en un documental, el museo fue inaugurado en 1998. También cuando está en un periódico o algún locutor en radio, el sospechoso fue detenido la semana pasada. El foco está en el hecho, no en quien lo hizo. También para situaciones generales, especialmente con el se. Se habla español en muchos países. Aquí en Colombia se come muy bien. Se vive tranquilo en este barrio. No hablamos de una persona específica, hablamos de una situación general. Ahora, aquí muchas personas confunden la voz pasiva con el impersonal con se. La pasiva con se hay un sujeto claro. Se venden boletos. El sujeto sería los boletos. En cambio, en la estructura impersonal con se no hay un sujeto claro. Se vive bien aquí. Se trabaja mucho. Si puedes poner el verbo en plural, es pasiva. Ahora, cuando no usamos esta estructura, en español evitamos la voz pasiva cuando hablamos de la vida diaria, contamos historias personales o queremos sonar naturales. En vez de decir la comida fue preparada por mi mamá, decimos mi mamá preparó la comida. Si suena mejor en activo, usen el activo. Realmente es la forma más cotidiana y más natural del español. Si tratan de usar mucho la voz pasiva en una situación que no lo requiere o que es relajada, su español, en vez de sonar más fluido y de aparentar un nivel más avanzado, lo que va a hacer es restarles el nivel porque no suena natural. Ahora, errores comunes en el manejo de la voz pasiva. Frases como es vendido casas. No se diría así. Se diría se venden casas. No diríamos se fue construida en 1990. Diríamos fue construida en 1990. No decimos se habla los idiomas. Decimos se hablan idiomas. ¿Qué tal? ¿Muy difícil el tema? Yo creo que con este video ha quedado un poco más claro. La idea es que ustedes practiquen entonces en los comentarios. Quiero que me dejen una frase usando voz pasiva y una frase usando voz activa para que puedan comparar ambas estructuras. Estaremos leyendo los comentarios y si tal vez hay algo que corregir, lo haremos para que ustedes puedan tener un mayor avance en su español y suenen como todos unos nativos. En español, una sola palabra puede cambiar el significado completo de una oración. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Para los que aún no me conocen, yo soy Paulina, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Hay palabras en español que parecen insignificantes, pero que realmente nos ayudan a cambiar el significado de toda una oración. No es lo mismo decir trabajo a trabajo mucho, o decir llegué a llegué tarde. Hoy vamos a hablar de una de las categorías gramaticales más importantes y más mal explicadas o menos explicadas del español, que son los adverbios. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué rápido cambia rápidamente, cuándo usar bien y cuándo usar bueno, o por qué en español decimos muy cansado y en otras ocasiones mucho trabajo, este video te va a servir mucho porque lo vamos a explicar de la manera más clara posible. Comencemos desde lo simple. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que da información extra.
sobre un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Normalmente responde a preguntas como cuándo, dónde, cuánto, cómo. Ejemplos: camino lentamente. ¿Cómo camino? Lentamente. Vivo aquí. ¿Dónde? Aquí. Llegué ayer. ¿Cuándo? Ayer. Trabajo mucho. ¿Cuánto? Mucho. Entonces ven cómo responde a estas preguntas y da información adicional a la que ya tenemos con la palabra sola. Algo aquí súper importante como tip para que la noten, los adverbios no cambian según género y número. Afortunadamente no nos tenemos que estresar por géneros aquí. No decimos lentamente, sino lentamente. Con la E no hay ningún problema. Vamos a empezar a explicar los tipos de adverbio. Tenemos adverbios de modo. Estos adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Explican cómo se hace una acción. Y muchísimos de estos adverbios terminan en mente. Por ejemplo, rápido, rápidamente. Fácil, fácilmente. Claro, claramente. Por ejemplo, ella habla claramente. Yo estudié intensamente para el examen. El niño respondió educadamente. Error común: escuchar estudiantes diciendo cosas como ella habla clara. No, se diría ella habla claro o ella habla claramente. Recuerden que aquí no nos tenemos que preocupar por género. Ahora la pregunta: ¿siempre usamos mente? No. En español hay algunos adverbios que no llevan mente. Ejemplos muy comunes: bien, mal, rápido, lento, fuerte. Y en frases naturales puede ser como él canta bien, ella conduce rápido, habló mal de mí. Estas formas son muy comunes en el español hablado. Decir ella habla rápido suena más natural que ella habla rápidamente. Entonces, con el tiempo hay que ir identificando cuándo usar el mente y cuándo no. También tenemos los adverbios de tiempo, que nos responden a la pregunta ¿cuándo? Indican cuándo ocurre algo. Los más usados: hoy, ayer, mañana, antes, después, siempre, nunca, todavía, ya. Ejemplos: hoy no trabajo. Ayer estudié español. Ya comí. Todavía no entiendo. Mucho cuidado con ya y todavía. Son dos adverbios que tienden a confundir muchísimo. Ya nos habla de una acción terminada. Todavía nos habla de una acción no terminada, una acción incompleta. Vamos ahora con los adverbios de lugar, que nos responden a la pregunta ¿dónde? Nos dicen dónde pasa algo. Ejemplos: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera. Frases como vivo aquí, el baño está allí, mi casa queda lejos. Aquí, ahí y allí van a depender de la distancia con el hablante. Si quieren un video en el que expliquemos la diferencia entre estos tres, déjenmelo saber en los comentarios. Vamos con los adverbios de cantidad, que nos responden a cuánto. Estos son muy clave. Palabras como mucho, poco, muy, bastante, demasiado. Vamos con ejemplos de frases. Trabajo mucho, estoy muy cansado, es demasiado caro. Errores clásicos: no decimos muy trabajo, decimos mucho trabajo.
Una regla rápida para que no los confundan más. Muy se utiliza para adjetivos y adverbios. Mucho para verbos y sustantivos. Es común que se tienda a confundir bien y bueno y mal y malo. Pero entonces, bien y mal lo vamos a usar para adverbios. Bueno y malo para adjetivos. Ella cocina bien. La comida es buena. Él se siente mal. Fue un día malo. Pregunta clave. Describe una acción. Adverbio. Describe un sustantivo. Adjetivo. Vamos a hacer un ejercicio de práctica para que este tema quede mucho más claro y lo interiorice. Yo les voy a decir una frase incompleta. Ustedes la tienen que completar con un adverbio. Ahora, hay muchos adverbios que se pueden usar, no hay una sola respuesta correcta, entonces al finalizar les voy a dar unos segundos para que lo piensen y luego les doy las posibles opciones que pueden decir para esa frase. De esta manera ustedes van a empezar a pensar correctamente sobre los adverbios y los van a usar de forma más natural. Vamos a comenzar con esta frase. Hoy me desperté. ¿Qué adverbio usarían? Hoy me desperté tarde. Hoy me desperté temprano. Hoy me desperté muy cansada. Ven todas las opciones que tenemos. Vayan dejando sus respuestas en los comentarios para que nosotros podamos verificar que el uso esté correcto. En caso de que haya alguna corrección, les estaremos respondiendo. Vamos con otra frase. Cuando hablo español, hablo. Cuando hablo español, hablo lento. Cuando hablo español, hablo rápido. Cuando hablo español, hablo bien. Cuando hablo español, hablo mal. Vamos con un último ejercicio. En mi ciudad hace calor. En mi ciudad hace mucho calor. En mi ciudad hace demasiado calor. Entonces, ¿cómo les fue? Déjenme saber en los comentarios. Este es un tema de práctica, pero que realmente no es tan complicado, se va volviendo cada vez más sencillo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los nativos dicen estoy trabajando y no solo trabajo? O frases como voy a salir, acabo de llegar, tengo que estudiar. Hoy vamos a descubrir un secreto del español que te va a ayudar a sonar muchísimo más natural. Hola a todos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante en el español. ¿Por qué? Porque es un tema que nos va a ayudar a sonar mucho más fluidos, a hacer frases más naturales y vamos a sonar casi como un nativo. Este tema son las perífrasis verbales. Entonces, si estamos aquí es porque nuestro objetivo es seguir mejorando nuestro español, hacerlo sonar más natural, seguir avanzando, escalando. Entonces, este tema les aseguro les va a ayudar mucho y es más sencillo de lo que creen. Comencemos con lo básico. ¿Qué es una perífrasis verbal? Es una estructura formada por dos verbos que funcionan como una sola acción. Entonces, la estructura general de una perífrasis verbal viene siendo un verbo auxiliar, una preposición y un verbo no personal. Esto así, pues en la estructura, en fórmula, tal vez suene un poco complicado,
pero van a ver que con los ejemplos es mucho más fácil. ¿Listo? Formas no personales, ¿qué son? El infinitivo, que es comer, estudiar, bailar, el verbo en su forma infinitiva, sin conjugaciones. También tenemos el gerundio, que el gerundio es la forma ando, endo, comiendo, estudiando, marchando. Este tipo de estructura es un gerundio. Y el participio, hecho o terminado. Listo, entonces ejemplos. Voy a estudiar. Estoy comiendo. Tengo que trabajar. El primer verbo pierde un poco su significado original y ayuda a expresar tiempo, duración, obligación, intención o el inicio o final de una acción. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Vamos a entrar un poco más de lleno al tema. Vamos con cómo formar una perífrasis de un futuro próximo. Esta estructura es súper fácil. Es ir a más un verbo en infinitivo. Se usa para planes, para intenciones, para un futuro que es cercano. Por ejemplo, voy a viajar mañana. El verbo ir a, voy a, viajar, verbo en infinitivo, mañana, un futuro cercano. Otro ejemplo, vamos a cenar juntos. Es algo que todavía no ha pasado, pero es un futuro próximo. Ella va a estudiar medicina. Vamos a hacer una pequeña comparación. Estudiaré español. Es un futuro formal, es una frase que está realmente correcta gramaticalmente, pero escuchen la diferencia con esta. Voy a estudiar español. ¿Cuál les suena más natural? Porque realmente esta segunda opción es la que suena como más conversacional, más fluida. Estudiar español, voy a estudiar español. Esto realmente ayuda a que sonemos más naturales. Esta es la estructura que usamos más los nativos. Entonces, vamos a repetir conmigo algunas frases para que las interioricemos un poco y nos quede más claro este tema. Yo voy a aprender español. Tú vas a practicar hoy. Nosotros vamos a mejorar nuestro nivel. Recuerden, muy importante, siempre usar la preposición a. Siempre usar el a. Voy a, vas a, vamos a. No podemos omitir esa a porque la frase pierde su naturalidad completamente. Vamos con otro tipo de perífrasis muy útil, que es la perífrasis de obligación. ¿Esto con qué lo vamos a formar? Con el verbo tener que más un infinitivo. Esto va a expresar obligación real o necesidad. Ejemplos. Tengo que trabajar hoy. Tengo que pagar la renta. Tenemos que salir temprano para el aeropuerto. ¿Esto en qué situaciones lo usamos? Por ejemplo, en el trabajo, en estudio, en compromisos personales. Realmente es algo que nos ayuda mucho. También vamos a usar la forma deber más infinitivo. Esto se usa para consejos, recomendaciones, opiniones personales. También en el entorno del trabajo es más como una orden. Debes terminar el trabajo para hoy. Pues una orden, pero a veces lo usamos en esta forma de consejos, algo más personal. Por ejemplo, debes descansar más. Debo comer mejor. Debemos hacer más ejercicio. Vamos con la perífrasis de progreso. Esta la vamos a usar con el verbo estar más un gerundio. Recordemos el gerundio, la forma ando, endo,
Se utiliza para acciones en este momento o acciones temporales, acciones que están en progreso. Por ejemplo, estoy trabajando ahora. Estamos viendo una película. Mi hermana está durmiendo. Estoy grabando un video. Es muy común escuchar algún error de estoy estudiar porque no conjugan el verbo, pero aquí debemos hacer el gerundio porque es una acción en progreso. Estoy estudiando. Ahora mismo yo estoy hablando español. Tú estás escuchando este video. Nosotros estamos aprendiendo juntos las perífrasis. Vamos con perífrasis de pasado reciente. Esta es súper útil, la van a escuchar muchísimo. Estoy segura que en algún momento han escuchado una expresión en esta estructura y tal vez no sabían qué era o no sabían cómo manejarla, pero eso se acabó. El día de hoy la van a dominar por completo. Lo usamos con acabar de y un infinitivo. ¿Y qué nos va a indicar? Algo que ocurrió hace pocos minutos, algo súper reciente. Ejemplo, acabo de llegar. Acabamos de comer. Ella acaba de salir de la casa. Por ejemplo, una conversación. ¿Quieres un café? No, gracias. Acabo de tomar uno. ¿Ven cómo nos sirven situaciones súper cotidianas? O, por ejemplo, si tu mamá te está preguntando si ya estás en la casa. Sí, acabo de llegar. Esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la naturalidad de nuestras frases, nuestras oraciones. Siempre se conjuga el verbo acabar. Acabar de acabamos, acabé, acabaste, no el infinitivo. El infinitivo del final lo debemos dejar tal cual. ¿Listo? Ahora, perífrasis de inicio y continuidad. Esto lo vamos a usar con el verbo empezar a o comenzar a. Estos verbos son sinónimos, pueden usar cualquiera de los dos. Va a depender del país y de la persona cuál usan más, pero ambos se entienden. Y le vamos a sumar un infinitivo. Indican el inicio de una acción. Por ejemplo, empecé a estudiar español en 2023. Vamos a comenzar a trabajar ahora. Y siguiendo como esta línea, usamos el seguir más un gerundio. Esto nos va a indicar continuidad. Sigo aprendiendo español. Seguimos trabajando en el proyecto juntos. Aunque es difícil el español, sigo estudiando. Y ahora, para finalizar, la perífrasis de finalización. Dejar de más un infinitivo nos va a indicar que una acción termina. Por ejemplo, dejé de fumar. Ella dejó de estudiar medicina. O terminar de más un infinitivo. Terminé de hacer la tarea. Terminamos de limpiar la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el tema? Realmente son truquitos sencillos, son unos detalles que le añadimos a las oraciones que van a cambiar por completo nuestra manera de expresarnos y la naturalidad con la que vamos a hablar. Cuando un pasado ocurre antes que otro pasado, le llamamos pretérito pluscuamperfecto. Yo sé que esto suena un poco complejo, pero después de este video van a ver que es súper fácil. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de la ciudad de Medellín, en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish by Cross. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy, como les estaba comentando al principio, vamos a aprender el pretérito pluscuamperfecto. Paulina, ¿qué es eso? Ese nombre está muy enredado, esa palabra está muy larga. No se preocupen, todo va a estar bien. Lo que pasa es que cuando estamos contando una historia en pasado,
pasaron varios acontecimientos. Pasó una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, pero para poder identificar este orden, usamos este tiempo gramatical. Ya a medida que avancemos en el video les va a quedar mucho más claro, se los prometo. Ahora, si ustedes no saben muy bien cómo hacer un pretérito simple, les recomiendo que vayan al canal y busquen en el video donde hablamos de los pretéritos para que puedan entender mejor este tema, porque este tema combina ambos. Entonces es importante tener esa claridad primero. Entonces, el pretérito pluscuamperfecto se usa para hablar de algo que ocurrió antes de otra acción pasada. Esto es muy común encontrarlo, por ejemplo, en novelas, por ejemplo, en cosas literarias. Un ejemplo aquí, cuando llegué a casa ya había llovido. Ese ya había llovido es el pretérito pluscuamperfecto. Primero llovió, después llegué a la casa. Pero ambas acciones sucedieron en un pasado. Pero para establecer ese orden de que primero hubo lluvia, digo, cuando llegué a la casa ya había llovido. Entonces, este pluscuamperfecto lo formamos con las palabras había, habías, había, habíamos, habían y un participio pasado. Ejemplos. Yo había comido. Tú habías salido. Ella había olvidado la llave. Todo esto de, ay, pero cuando uso había y cuando habíamos, depende, como siempre, en el español del pronombre que estemos utilizando. Para que este tema nos quede un poco más claro, y como les dije que este tema se encuentra mucho en los libros, en frases de libros, les voy a leer una historia corta y luego vamos a entrar a analizar los momentos en los que usan este tiempo verbal. ¿Listo? Marta se despertó tarde. El reloj marcaba las 8:30. Su clase de yoga empezaba a las 9. Corrió a la cocina, pero se dio cuenta de que no había pan. Fue a ducharse, pero se había acabado el agua caliente. Buscó su ropa deportiva, pero la había dejado en casa de su amiga la noche anterior. En ese momento, Marta pensó, si hubiera preparado toda noche, esta mañana habría sido diferente. Al final decidió no ir a yoga. Se hizo un café, puso música y dijo en voz alta, bueno, al menos me había despertado. ¿Qué sucedió? En este cuento usamos el pluscuamperfecto para hablar de cosas que ya habían pasado antes del momento que Marta se despertó. Por ejemplo, se había acabado el agua caliente. Primero se acabó el agua, después ella quiso ducharse. Había dejado su ropa en casa de su amiga. La dejó el día anterior, por eso no la encontró por la mañana, pero entonces, listo, pasó primero que dejó la ropa en casa de su amiga. Había preparado todo anoche. En condicional, esta acción no ocurrió, pero si hubiera pasado, su mañana habría sido mejor. Vamos a practicar un poco esta conjugación del pluscuamperfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ha sido tan complejo como se escucha o ya va siendo un poco más claro para ustedes cómo funciona este tiempo verbal? Yo les voy a decir la frase, el verbo y ustedes me van a decir cómo quedaría esa frase. Vamos con el verbo empezar. Cuando llegamos al cine, la película ya. Cuando llegamos al cine, la película ya había empezado. Vamos ahora con el verbo comer.
Yo no tenía hambre porque ya había comido. Yo no tenía hambre porque ya había comido. Ella no encontró su libro porque lo, verbo dejar, en la oficina. Ella no encontró su libro porque lo había dejado en la oficina. Había dejado. Nosotros no pudimos entrar porque, verbo cerrar, las puertas. Nosotros no pudimos entrar porque habían cerrado las puertas. Habían, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos un plural, las puertas. Verbo hacer. Ojo que este es un verbo irregular. La conjugación de hacer es diferente. Tú ya la tarea cuando te llamé. Tú ya habías hecho la tarea cuando te llamé. ¿Qué aprendimos hoy con este video? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que explicamos. El pluscuamperfecto sirve para hablar de acciones anteriores a otras en el pasado. Entonces, cada que nosotros estemos hablando de una historia que sucedió en tiempo pasado, para establecer el orden y que nuestra historia suene mucho más fluida, mucho más natural, vamos a usar esta forma, el pluscuamperfecto. Yo sé que el nombre de esta conjugación suena terrible, pero como vieron, es un poco más sencillo de lo que parece. Entonces, también lo van a encontrar mucho en libros. Si tienen algún libro en español, pónganse en la tarea de analizar qué frases están en pluscuamperfecto y las van a señalar, las van a estudiar y de esta forma va a ser muchísimo más natural para ustedes este tipo de conjugaciones y tiempos verbales. ¿Cómo formamos este tiempo verbal? Con el verbo haber conjugado según cantidad y género, el pronombre, en imperfecto y también usamos un participio. Ya saben, es muy útil para contar historias, explicar causas, mostrar el orden de los eventos y recuerden que palabras como ya, todavía no, cuándo, después de qué, son las que nos van a ayudar y nos van a guiar a saber qué fue lo que ocurrió primero y cuál es el verbo que debemos conjugar. Una vez ustedes practiquen bastante, esto va a ser muchísimo más natural para ustedes. Recuerden que todo es de práctica, hagan el ejercicio que les dije, busquen un libro en español. Si no lo tienen en físico, pueden buscarlo digital y señalen esas partes que están en pluscuamperfecto y analicen cuándo se usa. Y pónganla en práctica también. Entonces, ya saben, si necesitan practicar este tiempo verbal, tenemos club de conversación todos los miércoles donde podemos empezar a usar estos tiempos verbales y que ustedes mejoren en su habla y que sea más natural armar las frases en su cabeza. También no se olviden de suscribirse al canal, dejar su me gusta, dejar un comentario usando una frase con el pluscuamperfecto. Por ejemplo, yo había olvidado, él había salido, nosotros habíamos comido. Denme un ejemplo que ustedes tengan de este pluscuamperfecto, si ya lo conocían, si no lo habían estudiado. Si también tienen alguna sugerencia de tema o algún comentario, pueden dejarlo, los estamos leyendo constantemente. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan estos videos. Recuerden que tenemos algunos enfocados en gramática, en vocabulario, hay otros de pronunciación. Los que asisten al club de conversación saben que me encanta, por ejemplo, los trabalenguas. Tenemos ya varios videos de trabalenguas en el canal. También tenemos algunos culturales para aprender un poco más sobre Latinoamérica.
que es tan diversa y que el español obviamente está muy conectado con toda esta región. Espero que este video les haya servido. Cualquier duda también la pueden dejar en los comentarios y la resolvemos. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.